a disposición de las señoras y señores diputados y el señor secretario dará lectura de la cuenta. Muy buenos días, secretario, ¿cómo está? Buenos días, presidente. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en orden a exigir a los alcaldes incluir en su cuenta pública anual una relación detallada de uso de los recursos provenientes del aporte fiscal asociado al royalty minero. En segundo lugar, un correo electrónico de la Secretaría de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos excusando la inexistencia de titular de esa cartera por tope de Hacienda. En tercer lugar, un correo electrónico al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, don Luis Marcó, quien agradece la invitación formulada para participar en la sesión de hoy, pero envía sus excusas debido a un compromiso ineludible durante todo este día con un servicio extranjero. Agrega que si la comisión lo tiene a bien, podría fijarse una nueva fecha para su comparecencia o bien que asista personal especializado de la Agencia Nacional de Inteligencia en su representación. Y asimismo solicita que en cualquiera de los casos la intervención de la ANI sea declarada secreta, por exigencias de la Ley 19.974. En cuarto lugar, un correo electrónico del jefe de gabinete del delegado presidencial regional en la región de Coquimbo, don Carlos Luna, quien hace llegar su excusa por no poder asistir a esta sesión debido a situaciones de emergencia que obligan al delegado a atender dicha situación. Asimismo, hace saber su disponibilidad para asistir en otra fecha. Y finalmente, presidente, un correo electrónico del diputado don Gonzalo Vinter, mediante el cual hace saber que en agosto de este año ingresó un proyecto de ley para otorgar la nacionalidad por gracia al ciudadano estadounidense Peter Kornbluth. Esa es toda la cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya, presidente. Sí, secretario. Sí, sí, sí. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Becker, puntos varios o sobre la cuenta, perdón. Varios. Diputado Becker, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Reiterar lo que he dicho en muchas ocasiones, que estamos iniciando de nuestra sesión con 4 diputados de 13 que deberían estar aquí. Y normalmente coincide con que son de un sector político los que vienen a cumplir con su labor. Esto no entiendo por qué es así, presidente. Me gustaría que se pudiera oficiar al secretario general y poder pedir que los diputados vengan a cumplir con sus labores. No sé si eso es tan complejo, digamos. Si trabajaran en la empresa privada, muchos de ellos, por atrasos reiterados, no estarían trabajando en la empresa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Becker, tiene la palabra el diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Comparto la preocupación del diputado Becker, presidente, y creo que lamentablemente del compromiso de la comisión para avanzar con la celeridad que usted ha intentado imponerle con 3 sesiones a la semana que tenemos. Quizás lo que hay que hacer es definitivamente no sesionar en este horario y los parlamentarios de gobierno aceptarán que no avancemos lo suficientemente rápido que a lo mejor el gobierno quiera, pero no pueden eh, eh, descansar en que ciertos parlamentarios somos más responsables y llegamos a la hora que corresponde para avanzar rápido en los proyectos y ellos finalmente llegan solo a votar, presidente. Me parece que es un poco irrespetuoso con el resto de la comisión. Gracias, diputado Mesa, le encuentro toda la razón. O sea, efectivamente, y no solamente este horario, se ha vuelto costumbre en todas las 3 sesiones, lunes, martes y los miércoles, lamentablemente. Vamos a tomar su sugerencia, diputado Mesa. A mí, por ejemplo, hoy día es un proyecto de ley súper importante que vamos a ver del diputado Fuenzalía que yo creo que es transversal y que deberíamos estar todos avanzando hacia la misma línea. Es sobre temas de seguridad, es sobre temas de, eh, de un tema que es prioritario para toda la ciudadanía y lamentablemente no se hace presente
gran parte de la comisión. Bueno, vamos a ser invitados, vamos a pasar a la orden del día, si es que no hay más palabras. Yo, en realidad, diputado Becker, no se puede hacer un oficio al secretario porque esto es responsabilidad individual de los diputados. Pero, sin embargo, vamos a tomar la recomendación o la sugerencia del diputado Mesa y vamos a empezar a sesionar los días que nos corresponden solamente. Eh, Vamos a hacer ingresar vía Zoom, si no me equivoco, está el invitado, don Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada del Crimen Organizado y Drogas, porque hoy día la orden del día tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley en primer trámite constitucional y reglamentario de origen en moción de los diputados señores Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Fernando Borges, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Cristian Lavé, Daniel Lilayú, Natalia Romero, Marco Antonio Solantay y Flor Weiss, que establece la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustantiva de la prisión preventiva, así como de los honorarios de la defensa del imputado en los casos que señala el boletín número 17.111-07. Respecto a esta moción, como dije, está don Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga, a quien le damos la bienvenida y le damos muy buenos días. Y gracias por estar acá presente. Le doy la palabra a don Ignacio. M- Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a los y las integrantes de la comisión. Y desde luego, presidente, les agradezco la oportunidad que nos dan de poder participar en este proyecto, la tramitación de este proyecto. ¿Me escucha bien, presidente? Se escucha muy bien, Ya. don Ignacio. Así que Le, fuerte y claro. le pido además también mis excusas, que pido también la haga extensiva al resto de los diputados por no poder lamentablemente estar presente hoy día en la comisión. Estoy de hecho en comisión de servicio en Colombia, precisamente en una actividad que tiene que ver con el seguimiento de la ruta del dinero en el contexto del crimen organizado, o sea, básicamente sobre cómo mejorar la capacidad de los países de poder tener procedimientos eficientes que sean capaces de financiar y desbaratar financieramente a las organizaciones criminales. Dicho sea de paso, presidente, si usted me permite, hay suficientes ámbitos en los cuales Chile debe todavía avanzar si es que efectivamente quiere ir detrás de la ruta del dinero y desfinanciar agresivamente a las organizaciones criminales. Si uno mira las experiencias comparadas, hay países que, bueno, desde luego tienen una tradición bastante más larga y compleja en relación con el crimen organizado, como es incluso el país anfitrión, Colombia, que tiene herramientas ablativas, o sea, herramientas de cercenación del patrimonio de las organizaciones ilícitas, que es bastante más radical de las que nosotros tenemos, ¿ya? Y que desde luego han satisfecho, han cumplido, digamos, ¿cierto? Se ha dado por satisfecho los estándares de derechos, de respeto a los derechos fundamentales en el contexto tanto de, entiendo, de la Corte Suprema como de otras instancias internacionales. Por tanto, con lo que quiero decir, presidente, que en nuestro país todavía tenemos mucho por avanzar en el contexto de aquello que se suele llamar la ruta del dinero. ¿Ah? Nosotros yo creo que estamos empezando a caminar por la ruta del dinero. Y este proyecto, y ahora entro a eso, presidente, nos parece que este es un proyecto que avanza en general, ¿cierto?, en un ámbito en el cual parece oportuno y necesario entrar a revisar, digamos, ¿ya? Y que tiene que ver básicamente con dos cosas. Una, con la situación de las cauciones en contexto de determinados delitos y por otro lado también la forma de justificar los honorarios en el contexto de determinados delitos, en este caso particularmente en el ámbito de la ley 20.000 principalmente, y también habla ahí de organizaciones criminales. Son, presidente, varios los problemas que suscita la posibilidad de que la prisión preventiva sea reemplazada por una fianza o una caución en investigaciones ligadas al crimen organizado. O sea, en eso hay que ser sumamente claro. O sea, hoy día nosotros tenemos todavía algunos problemas vinculados con la posibilidad de que se entregue caución, o sea, que se considere una caución, una fianza, para que integrantes de organizaciones criminales puedan salir en libertad.
hay dos cosas que me gustaría, presidente, por su intermedio, recalcar que creo que son importantes. Por un lado, que no es solo la cuestión de la ley 20.000, es decir, la ley de drogas. Hoy día las organizaciones criminales que están operando en nuestro país son organizaciones criminales multipropósito, tienen una diversidad de actividad ilícita, desde delitos típicamente depredatorios, como por ejemplo los secuestros y las extorsiones, delitos vinculados, por así decirlo, a ciertos servicios ilícitos que abusivamente ellos se los toman, como por ejemplo el tráfico de migrantes o la trata para fines de explotación sexual o laboral, o también delitos de tráfico, pero no solamente delitos de tráfico de drogas, sino que también hemos visto delitos de tráfico de armas y otros. Entonces, con lo que quiero decir, presidente, es que uno debiera pensar en ampliar un poquitito el espectro más allá del ámbito de la ley 20.000. Pero la segunda cuestión que es importante, presidente, es que en el contexto de la caución, hoy día el legislador previó en general una posibilidad que a nosotros nos parece que fue muy asertiva en alguna de las así llamadas agendas cortas, que es que se impide que la persona que ha sido beneficiada o que ha sido reemplazada a su prisión preventiva por una caución, perdón, que ha sido reemplazada la prisión preventiva por otra cautelar distinta a la prisión preventiva, se impide que ella salga en libertad mientras la corte correspondiente, la ilustrísima corte correspondiente, no ratifique la decisión del juez de garantía. Es decir, si por ejemplo a Ignacio no se le decreta la prisión preventiva o habiéndosele decretado la prisión preventiva, el juez decide cambiarla, por ejemplo, por arresto domiciliario, ante la eventualidad de que esa persona se fugue, el legislador entendió, insisto, hace ya algunos años en la agenda corta, entendió de que esa resolución del juez no podía quedar fija, firme, no podía quedar, no cumplía sus efectos mientras la corte, en un procedimiento rápido, mientras la corte correspondiente, la ilustrísima corte, no viera la apelación apelación verbal, ¿cierto?, de la libertad y decidiera mantenerla o revocarla, ¿ya? Y ese procedimiento, por alguna jurisprudencia, hay que ser justo en eso, no toda la jurisprudencia, pero sí una parte importante, una parte de la jurisprudencia, ha entendido de que no se aplica respecto de la caución, básicamente porque la caución no sustituye la prisión preventiva, sino que la reemplaza. Entonces, el razonamiento de algunos jueces es, si la persona está en prisión preventiva y se le reemplaza por una caución, en ese caso entonces queda inmediatamente ejecutoriada la libertad y la persona puede salir en libertad una vez que pague la caución, y entonces, ¿cómo se llama? Y ahí tendrá que apelarse, y si se apela, la Corte podrá revocarlo, pero ahí la persona ya, el imputado ya está en libertad. Nosotros creemos, presidente, que en ese punto este proyecto podría tener un mejoramiento, o este proyecto podría avanzar enormemente en esto, en términos de modificar el artículo 149 del Código Procesal Penal, disponiendo que no solamente la apelación verbal va a proceder cuando se deniega o se sustituye la prisión preventiva, sino que también cuando se reemplaza. A efectos de que no estamos pidiendo, presidente, un estatuto diferente, estamos simplemente diciendo que suceda lo mismo que sucede en los otros casos. Es decir, mientras no quede firme por la decisión de la Corte de Apelaciones, entonces la persona no recupera su libertad, que es lo mismo que si le sustituyeran por alguna cautelar del artículo 155. Ahora, es importante, presidente, también considerar que en el contexto del crimen organizado, las relaciones que hay entre los distintos integrantes de la organización criminal también implica un movimiento de dinero que por así decirlo, dificulta hacer una trazabilidad respecto del origen ilícito de esos dineros, ¿ya? Básicamente porque las organizaciones criminales, ¿cierto?, disponen de una cantidad de dinero para los efectos de poder hacer digamos, entre otras, la contratación de abogados
y el pago de las cauciones cuando corresponda. Entonces, presidente, una de las cosas que uno destaca del trabajo legislativo en el último tiempo, si uno mira lo que ha sido el trabajo de este Congreso, de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado en el último tiempo, uno ha visto que ha habido un enorme trabajo legislativo en términos de mejorar la legislación que nosotros tenemos en materia de crimen organizado. La ley 21.575, la ley 21.577 son prueba de ellas. Esfuerzos del legislador por actualizar nuestra legislación en materia de crimen organizado, y creemos, presidente, que en estos aspectos, en los que se proponen en este proyecto, podría ser todavía un avance en el ámbito, ¿cierto?, de la regulación, particularmente del fenómeno de la caución y del pago de la prestación de los honorarios. Ahora, me permito, presidente, hacer algunas apreciaciones menores o sugerencias menores a efectos de fortalecer el proyecto, sin perjuicio, presidente, de si a la comisión le parece que nosotros podamos, o le interesa a la comisión que nosotros podamos darle un seguimiento al proyecto y acompañar la tramitación. Nosotros lo hacemos encantado, lo hemos hecho en otras comisiones y lo hacemos encantado, presidente, si usted así lo considera. Pero si me permite hacer algunas pequeñas precisiones, uno diría, en relación con el catálogo de delitos que se mencionan en el artículo primero, parece adecuado, primera cosa, no vincularlo solo a las asociaciones criminales, sino que más bien hacer una referencia al artículo 293 y 292 y 293 del Código Penal, que son básicamente las asociaciones criminales y asociaciones delictivas. Creo que engloba mucho mejor el carácter de asociación criminal que está detrás, de organizaciones criminales que está detrás de la idea del proyecto. Lo otro que decía yo antes, presidente, nos parece hoy día, digamos, nos parece que necesariamente hay que avanzar en un catálogo más extenso de supuestos más allá de los de la ley 20.000, presidente. Uno debiera pensar en secuestros, debiera pensar en homicidios, debiera pensar en otros delitos que son típicos de extorsiones, por ejemplo, que son típicos de las asociaciones criminales y que estarían quedando fuera del proyecto, ¿cierto? El mismo, por ejemplo, lavado de activos, ¿cierto? Existe, presidente, una regla, ¿cierto?, de alteración de la carga de la prueba que básicamente altera una regla general, que es que el Ministerio Público, ¿cierto?, es el que debe aportar los antecedentes para justificar el rechazo de un reemplazo de la prisión preventiva por la caución. Sin embargo, presidente, nosotros creemos que invertir la carga probatoria en estos casos excepcionales es una técnica legislativa adecuada y justificada, entendiendo la situación excepcional a que se hace mención por parte del proyecto. Y no es, desde luego, presidente, algo que el derecho comparado miraría como algo excepcional, ¿eh? De hecho, si uno mira, por ejemplo, la situación de Canadá, Canadá tiene, a propósito precisamente de terrorismo, crimen organizado y delitos de droga, una inversión de la carga de la prueba precisamente para la determinación, ¿cierto?, del contenido, entre otras cosas, ¿cierto?, de la justificación del recurso con el cual se quiere hacer pagar la caución. También lo tiene Canadá, por lo cual quiero decir, presidente, que no es una técnica legislativa particularmente, ¿cómo se llama?, extraña. Y vuelvo, para solamente ir cerrando, presidente, a reiterar lo que ya dije. Si bien creemos que este proyecto es un proyecto que avanza, digamos, en una línea correcta, creemos que no deberíamos perder la oportunidad, presidente, de modificar el tema de la necesaria suspensión del efecto del reemplazo de la prisión preventiva por la caución cuando aquella no haya sido resuelta por la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva en los mismos términos que sucede con la sustitución o con la denegación de la prisión preventiva en cuanto lo dispone el artículo 149 del Código Procesal Penal. Eso, presidente, sin querer hacer una cuestión casuística, habría resuelto lo que yo creo alguno de ustedes recordará, presidente, por su intermedio, en el caso de Ovalle, donde en un procedimiento bastante exitoso,
la Fiscalía de Ovalle, si mal no recuerdo, con Carabineros, ¿cierto? Hizo un procedimiento que implicó no solamente la incautación de una enorme cantidad de droga, armas, dinero, vehículos de alta gama, que además se imputaron en contexto ¿cómo se llama?, de lavado de activos, y en los cuales hubo 23 imputados que fueron 23 imputados, ¿cierto?, a los cuales se les formalizó investigación por asociación ilícita, de tráfico de drogas, por lavado de activos y otros delitos, y que sin embargo el juez determinó no dejarlos en prisión preventiva y sin embargo dejarlos con una caución de 2 millones, y como, insisto, como la regla del 149 para alguna jurisprudencia no tiene el mismo efecto, entonces las personas quedaron en libertad y sin perjuicio que la Corte después revocó esa decisión, finalmente todavía hay algunos que se encuentran en libertad. Y eso, presidente, creemos que podría ser una excelente oportunidad y bastaría para ello solo con con agregar, perdón, el verbo reemplazar en el artículo 149 del Código Procesal Penal, conforme va a quedar en una minuta que le vamos a enviar, presidente, para que esta comisión lo tenga a su vista. Presidente, creo que con eso he podido dar cuenta del proyecto. Mencionar una única cosa, presidente, del proyecto, que es algo que es probablemente lo más complejo del proyecto, que tiene que ver con el tema de la justificación de la fuente lícita de los recursos con los cuales se pagan honorarios. Este es un tema, presidente, que es un tema que ha sido muy debatido en el derecho comparado, que tiene que ver con el carácter lícito o justificado de los dineros que se pagan a los abogados que se dedican a la defensa en casos de organizaciones criminales. Eh, Básicamente porque acá se pone, por así decirlo, hay dos cuestiones que entran en la balanza. Por un lado, el ejercicio legítimo del derecho a la defensa y por lo mismo también la posibilidad de poder ejercer la profesión, el ejercicio libre de la profesión de abogado, y por otro lado, ¿cierto?, el interés que hay de que efectivamente no se utilice también el mismo ejercicio de la abogacía como una plataforma, por así decirlo, incluso para eventualmente distraer, ¿cierto?, o reinvertir en la economía lícita dineros que eran obtenidos ilícitamente. En eso, presidente, hay diversas experiencias en el mundo, desde lugares donde efectivamente, como avanza el proyecto, se obliga a la justificación de la ilicitud del dinero, hasta otros lugares donde en determinados tipos o categorías de delito hay ciertos montos que los abogados pueden cobrar, y no hay una libertad absoluta. Pero como sea, presidente, más allá de lo que este Congreso decía, avanzar en este punto, lo que quiero, y el fiscal nacional me ha pedido explícitamente que mencione, es que nosotros, presidente, viendo lo que ha sido la experiencia en otros países, particularmente, por ejemplo, en Brasil, ¿cierto?, a propósito del así llamado fenómeno del sindicato de las cravatas, o sea, del grupo de abogados que se dedican y que pertenecen a la organización, por ejemplo, como el Primer Comando de la Capital, o como sucedió en alguna oportunidad en Italia a propósito de la mafia. Nosotros estamos convencidos, presidente, de que hay un límite en que los abogados no pueden traspasar. El abogado puede ejercer el derecho a la defensa y ejercerlo de la mejor manera posible, pero el abogado no puede participar, ni ser integrante, ni estar dentro de la organización criminal, porque ello excede el ámbito de lo que es legítimo en el ejercicio del derecho a la defensa, presidente. Y eso, presidente, en el contexto de la persecución de las organizaciones criminales es tremendamente importante, y nosotros como Ministerio Público estamos muy conscientes de ello. Eso, presidente, es cuanto puedo informar. Muchas gracias, don Ignacio. Ofrezco la palabra para preguntas a los diputados. Diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo, agradecer la exposición. Creo que nos deja bastante claro y en condiciones de poder tomar una definición respecto de este proyecto. A mí me queda una duda que viene del ámbito de la litigación. Digamos, yo nunca he litigado en materia penal, siempre fui bien matado en la universidad, era lejos el ramo que más me costaba.
así que no, tampoco que busqué sufrir en el mundo profesional dedicándome al derecho penal. Entonces, mi pregunta va respecto de la forma de acreditar el origen de los recursos, porque el dinero es esencialmente fungible, o sea, yo no tengo que demostrar que con el mismo billete de origen lícito pagué, o sea, eso no tiene sentido. Pero sí me imagino que una forma de acreditarlo sería demostrando el origen lícito de fondos suficientes para poder sostener la caución o para poder sostener el pago de la defensa jurídica. Y además, en el caso de la defensa jurídica, habría que acompañar, por ejemplo, algún contrato, o sea, o el mandato judicial en algún lado donde conste cuál es cuáles son los honorarios que se le van a pagar al abogado. ¿A qué voy con esto, presidente? Y esta es mi pregunta. Creo que la prueba de esta caución, o sea, del origen lícito, en realidad es bastante simple. No, no creo que sea una carga procesal demasiado grande para la decisión. Simplemente el juez necesita, le va a decir, bueno, creo que los 2 millones era muy poco en el caso de Valle, pero le va a decir, usted tiene que pagar, dar una caución de 10 millones de pesos. Muéstreme que tiene o un depósito a plazo o un sueldo acorde. De alguna forma demuéstreme que tiene o que pidió un crédito, que tiene para poder pagarlo. Simple, es una prueba bastante simple. Y la segunda pregunta es que también lo conversamos cuando analizamos por primera vez este proyecto. Quizás la respuesta sea simplemente prohibir la caución en ciertos casos, en materia de ley 20.000, por ejemplo. ¿Qué opina el expositor respecto de esa posibilidad? Entendiendo que la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa de todas. Y, y por lo general, cuando después de analizarle el tribunal, por ejemplo, si un imputado pasó 30 días de prisión preventiva y se le cambia a reclusión domiciliaria total o reclusión domiciliaria nocturna. O sea, nunca pasa a la libertad total un imputado, o por lo menos yo en los casos que se conocen que son de mayor connotación pública, nunca ocurre. Entonces, me llama la atención que con dinero uno pueda pasar de la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, a la libertad. Como que el salto es demasiado grande. ¿Qué opinará el expositor respecto a esos dos temas, presidente? Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Le doy la palabra a don Ignacio Presidente, Castillo. muchas gracias, presidente. Me permito, presidente, agradecer las preguntas realmente muy buenas. La, no quise, presidente, no quise entrar en tantos detalles por razones obvias en estos temas. A mí me gusta ser particularmente reservado. En la minuta probablemente voy digamos, a profundizar un poco más y agradecería, o por último, si alguien quiere, me manda un correo, yo por correo le profundizo un poco más. En general, en el derecho comparado, presidente, para contestar la primera pregunta, en el derecho comparado lo que se busca es que, uh, es un poco lo que decía el diputado, es que la relación laboral entre el cliente y el abogado, que tiene que ver con el ejercicio legítimo al derecho a la defensa, ¿cierto? Y el ejercicio a la profesión liberal, y que por lo tanto constituye, como dice, por ejemplo, en el mundo anglosajón, un privilege, ¿cierto?, entre abogado y cliente, y y que tiene ciertas salvaguardas constitucionales, porque también convengamos que es importante el secreto profesional que se da en el contexto de la relación abogado-cliente. Pero lo que uno ve en el derecho comparado es que los incentivos están más bien puestos en dos cosas. Primero, en la formalización de esa relación, que es un poco lo que decía el diputado, y segundo, que esa formalización de la relación esté de alguna manera luego tenga un control por parte, al menos por parte del sistema financiero nacional, principalmente por parte del sistema impositivo. ¿Sí? Lo que no puede pasar, presidente, es que personas primero reciban dinero de origen eventualmente ilícito, digo eventualmente ilícito o probablemente ilícito, pero que además también por ausencia de formatos, digamos, por así decirlo, por ausencia de una regulación, más que de una regulación, por ausencia de formalización, termine quedando fuera del margen, por así decirlo, del sistema tributario
y eso termine siendo además un problema de ilícito tributario, ¿cierto? O sea, yo creo que ese es un punto sobre el cual uno debiera avanzar, es decir, que no solamente exista, como bien decía el diputado, un contrato, sino que además también que en el contrato se explique, ¿cierto?, cuál es el monto y que además eso de alguna manera también luego vaya directamente al Servicio de Impuestos Internos, a efecto de que el Servicio de Impuestos Internos sepa exactamente cuánto es lo que se le pagó, porque eso permite, y ahí voy a la segunda parte de la pregunta del diputado, eso permite hacer lo que nosotros conocemos como levantamiento patrimonial, que tiene que ver con la pregunta de cómo saber el origen lícito y ilícito del dinero. No se trata, y tiene toda la razón el diputado, no se trata de que uno va a saber que 10 millones de pesos son exactamente los mismos 10 millones de pesos que se sacó de la venta, por ejemplo, de droga, del tráfico ilícito de droga. Lo que uno hace en el contexto de las investigaciones patrimoniales es que uno, por así decirlo, hace una revisión de la vida patrimonial del sujeto en un determinado tiempo, que es el tiempo en que uno presume que el sujeto estuvo participando en actividad ilícita. Esto lo hacen todos los países, lo hace Colombia, lo hace Italia, por ejemplo. Entonces, se hace un análisis patrimonial de la vida de Ignacio Castillo en los últimos 3 años, que son los años en que nosotros tenemos alguna constancia de que pudo haber estado vinculado a actividad ilícita. Si en esos 3 años Ignacio Castillo no tiene ninguna, por así decirlo, no tiene ninguna referencia en el sistema financiero y tributario respecto de formas lícitas, por así decirlo, de adquisición de bienes, contratos de trabajo, honorario, eventualmente venta de alguna cosa que haya tenido antes, alguna herencia que haya recibido. Si no hay nada de eso y sin embargo su patrimonio se incrementó desproporcionadamente con eso, hay buenas razones para que el Estado piense de que esos dineros son dineros que fueron obtenidos ilícitamente. De hecho, eso es parte de lo que este mismo Congreso aprobó hace unos años atrás a propósito de lo que se conoce como el comiso de la ganancia sin condena, y que es lo mismo que en Colombia se conoce como la extinción del dominio, o en Italia se conoce como la misura de prevenciones. Yo lo que hago es veo el patrimonio de Ignacio en los últimos 5 años, y después digo, ¿qué es lo que ha declarado Ignacio en los últimos 5 años? No trabajó, no tenía contrato de trabajo, no tenía participación en sociedades, no tuvo ninguna venta, no tuvo ninguna herencia, no tenía boletas de honorario. Entonces, ¿de dónde sacó esos 600 millones de pesos? Bueno, probablemente de la venta de drogas sobre la cual lo estamos. Y ahora, presidente, solo sin dar antecedentes reservados de investigaciones. Acá estamos hablando de organizaciones criminales que mueven miles de millones de pesos. O sea, nosotros tenemos investigaciones de estas organizaciones que suelen reconocerse, ¿cierto?, mediáticamente, y las investigaciones nos dan cuenta de que los movimientos de flujos de dinero son de varios miles de millones de pesos. Por tanto, una caución de 2 millones, de 5 millones, de 10 millones, no tienen básicamente ninguna capacidad disuasiva. Y voy a la última pregunta sobre eliminar o no la caución. Bueno, desde luego, presidente, esa es una decisión del Congreso que no nos corresponde a nosotros pronunciarnos. Sí debo decir, presidente, que muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, los jueces, cuando decretan la caución, igual decretan alguna cautelar del 155, incluso arresto domiciliario, total o parcial. O sea, lo cual quiero decir, no es que la caución la mayoría de las veces signifique libertad completa. O sea, muchas veces los jueces decretan la caución y además decretan alguna cautelar del 155. Pero eliminarla de ciertos delitos es una decisión político-criminal del legislador que no me corresponde a mí pronunciarme. Pero esta es la oportunidad de resolver un problema que a nosotros, que a nuestro juicio, digamos, genera dificultades importantes, que es la que yo decía recién. O sea, si el juez va a reemplazar la prisión preventiva por la caución, lo ideal, lo mismo que pasa si es que la sustituye por un arresto domiciliario, es que esa decisión quede suspendida hasta que la Ilustrísima Corte la resuelva, y eso se resuelve fácilmente con una modificación del 149, agregando el vocablo reemplazar o reemplazare, perdón, y ahí entonces diría sustituyere o reemplazare, y con eso queda claro de que si es que hay una caución, entonces también tiene que mantenerse privado de libertad hasta que la Corte lo resuelva y evitamos que la persona salga en libertad anticipadamente.
Muchas gracias, don Ignacio. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Eh, en comparación, yo tengo una duda, don Ignacio. En comparación a, a Latinoamérica, usted hoy día está en Colombia. Este tema en otros países se ha tratado, ha tenido éxito, se ha visto, ¿cómo ha sido? O sea, Colombia, por ejemplo, usted mismo decía en su presentación que ha combatido y que ha sido de una forma bastante exitosa, entre comillas, o bastante buena en comparación a otros países, lo mismo de la mafia italiana. Eh, este es el camino correcto, por lo que usted está o dio a entender, pero nosotros estamos recién entrando en la investigación de la ruta del dinero. Nos falta mucho para eso. Pero este es el camino que hay que seguir, me imagino. ¿Usted considera que tenemos que fortalecer más instituciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que haría, aparte de este proyecto de ley que por lo que entiendo va en buen camino? Sí, yo lo que le diría, presidente, es este proyecto va en buen camino y podría ir en un mejor camino si lo que logra es transparentar y sobre todo institucionalizar lo que es lo que es la parte patrimonial de la relación abogado-cliente, ¿ya? Que yo creo que eso es lo importante, a efectos de que los abogados de que los abogados no terminen, ¿cierto? También eh, teniendo participación en este enjambre de difícil trazabilidad de los recursos ilícitos, porque ese es el tema principal, la trazabilidad. Primero, la trazabilidad de los dineros que son ilícitamente obtenidos y luego la capacidad del Estado de hacerse cargo de ellos. Yo diría, más allá, presidente, de este proyecto, si usted me permite, yo diría, hay, hay cuatro temas que son fundamentales. Primer tema, presidente, o sea, uno esperaría que en Chile tengamos una mejor capacidad de trabajo interagencial entre las distintas agencias que se vinculan con el tema financiero, y que esa interagencialidad esté mucho más enfocada al ámbito de la persecución penal que a otros ámbitos distintos que, si bien son importantes, no son necesarios para el ámbito, o sea, no son relevantes para el ámbito de la persecución de la ruta del dinero o la persecución o el financiamiento de las finanzas criminales obtenidas por las organizaciones criminales. Me refiero principalmente, presidente, a la capacidad de las instituciones, ¿cierto? Para poder levantar fuerzas de tarea con el Ministerio Público, y en esto me refiero a la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, Aduana, la Comisión de Mercados Financieros u otros, que levanten fuerzas de tarea, como sucede en otras partes, a efectos de trabajar para ir detrás de la ruta del dinero. ¿Ya? Eso como primera cosa. Vinculado a eso, y también acá, presidente, hay un ámbito en el cual nuestra propia institución también tiene que avanzar, que es darle a la investigación patrimonial un rol relevante, tan relevante como la investigación personal. Es decir, Chile, por razones obvias, nosotros no teníamos el fenómeno del crimen organizado como lo tenemos hoy día. Muchas veces las investigaciones estaban más bien centradas, ¿cierto?, en la imputación personal, encontrar a los sujetos, la droga, el arma, y toda la investigación estaba enfocada a eso, y luego, una vez que uno lograba detenerlo y incautar la droga, la arma, empezaba la preocupación por el dinero, pero muchas veces eso ya era tarde porque uno llega tarde, el dinero se va mucho más fácil. El dinero, las organizaciones criminales logran mover el dinero con una facilidad, presidente, que usted no se imagina. Lo que uno mira en otros países, por ejemplo, Colombia en eso ha avanzado muchísimo, es que la propia investigación penal va simultáneamente en el ámbito penal como patrimonial de una manera muy sincrónica. Y eso es algo sobre lo cual el fiscal nacional ha estado trabajando intensamente, presente en este año y medio que llevamos. Como tercera cuestión, acá sí que es una cosa importante. Los países que tienen éxito en esta cuestión también tienen, presidente, una capacidad policial vinculada al tema financiero que nosotros todavía lamentablemente no lo tenemos. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en Italia, Italia debe ser hoy día en Europa el país que tiene la mejor capacidad de ablativa, o sea, de cercenamiento
de recursos de organizaciones criminales. Bueno, tienen una historia ellos vinculados con la mafia, desde la Nangreta a la Cosa Nostra, pero Italia, si uno mira las estadísticas, Italia debe ser el país que más logra incautar recursos ilícitos a las organizaciones criminales. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, entre otras, es porque tiene una policía financiera que se encarga exclusivamente del tema financiero de las organizaciones criminales, y no solo de las organizaciones criminales, tributarias, pero tiene una policía financiera. Colombia, por ejemplo, tiene una policía judicial dependiente del Ministerio Público que básicamente, o no básicamente, pero que tiene como fuerte énfasis el tema precisamente de ir detrás del dinero a través de lo que ellos llaman la extinción del dinero. O sea, nosotros todavía tenemos, presidente, tenemos todavía dotaciones en ambas policías que no son todo lo que uno quisiera para los efectos de poder ir detrás de la ruta del dinero. Pero en tercer lugar, presidente, también los países que han logrado avanzar en mecanismos de comiso eficiente tienen reglas que son un poquito más sencillas que las nuestras. Permítame decirlo así, presidente. O sea, si usted mira la experiencia colombiana que usted me preguntaba con la extinción del dominio, si usted piensa, por ejemplo, la italiana con la misura de prevención, si piensa con, por ejemplo, Estados Unidos, la ley RICO, y más que la ley RICO, el Civil Forfeiture o el comiso civil. En general, las Naciones Unidas, por ejemplo, la UNODC va a sacar ahora, me tocó a mí trabajar en eso, va a sacar ahora una propuesta para el mundo que va muy en la línea de la extinción del dominio, que lo que busca es establecer un mecanismo sencillo en que, a pesar de que la persona no sea condenada, si es que uno puede probar que hubo una cierta vinculación con la actividad ilícita y que su incremento patrimonial desproporcionado no tiene justificación, entonces el Estado tiene el derecho a poder ir detrás de esos dineros porque se presume que son dineros obtenidos ilícitamente. El legislador chileno, hace un año y medio atrás, aprobó una ley, la ley 21.577, que estableció lo que nosotros conocemos como el comiso de las ganancias, y específicamente el comiso de las ganancias sin condena. Yo creo que fue un buen avance, presidente, pero también quiero ser muy honesto, tiene una serie de reglas que son de difícil interpretación, y eso ha hecho que en términos prácticos haya tenido escasa o nula aplicación, digamos. Es una regla, es un conjunto de reglas que son difíciles de aplicar, presidente. Y por último, termino con esto que para mí es una batalla, un caballito de batalla que es fundamental, presidente. Todos los países donde tienen mecanismos de seguimiento de la ruta del dinero que son eficientes, tienen una institucionalidad que se encarga de gestionar los recursos obtenidos ilícitamente. O sea, no saco nada con tener todo un sistema que se encargue de ir detrás de la ruta del dinero, que logre desfinanciar las organizaciones criminales, que les quite los recursos, los dineros, los bienes, los vehículos, todo, si finalmente todo ello termina siendo absolutamente no gestionado, ¿ya? Usted preguntaba por el caso italiano. El sistema italiano tiene una agencia de administración y gestión y ejecución de bienes incautados a las organizaciones criminales. Y la pregunta que yo conversaba con el director de la agencia sobre incautación de bienes, y las preguntas que ellos se hacen son preguntas que tienen que ver con cómo empresas que le han quitado a la mafia y que tienen gente trabajando, las pueden seguir manteniendo para que la gente no pierda el trabajo. Nosotros todavía estamos preguntándonos cómo podemos liquidar más rápido los vehículos, cómo podemos evitar que los caballos de fina sangre que hemos incautado no se nos mueran de hambre. O sea, quiero decir, presidente, que nosotros tenemos una institucionalidad que es DICREP, la Dirección de Crédito Prendario, que la verdad que hace un trabajo bien importante, y nosotros lo agradecemos, y de verdad que son un aporte, pero evidentemente ese no es su giro principal. Entonces no es el giro sobre el cual ellos realizan principalmente su actividad. Entonces uno debiera pensar, presidente, en una agencia que se encargue de gestionar, de administrar, de ejecutar, de facilitar, ¿cierto?, el proceso de ejecución y de distribución de riqueza y distribución de esos dineros a el Estado. Y lo último, presidente, si usted me permite, y con esto termino, también muchos países, los que usted me preguntaba, por ejemplo, muchos países, una parte de lo que se obtiene de la incautación de los dineros de las organizaciones criminales
se utilizan principalmente para la tecnología de la organización de las policías, y en eso también podríamos avanzar. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Diputado Borges, ¿tiene la palabra? ¿Podemos votar, presidente, por favor, este proyecto? Estamos citados para votar, diputado Borges, así que después de escuchar al invitado vamos a votar y estamos en eso. Así que agradezco a don Ignacio. Muchas gracias, don Ignacio, por su presentación. Obviamente, si puede mandarnos la minuta que mencionó y obviamente también si pueden hacer sugerencias y seguimiento del proyecto de ley, nosotros felices y encantados de recibir esa información. Así que muchas gracias y que tenga muy buen día y queda liberado don Ignacio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saluda al resto de los diputados, presidente. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, vamos a entrar en votación en general de este proyecto de ley, diputados. Ya, así que yo no sé si con los presentes unánime, ¿les parece? ¿O hay que tomar la votación? Sí. Ya, hay que tomar la votación. En votación, diputados. Todos los diputados y diputados en realidad. Finalizar la votación. 5 votos a favor, no hay votos en contra ni abstención. Ya, se aprueba en general. Quería recomendar, no sé si la comisión lo toma bien, poner indicaciones hasta el lunes 11, ¿le parece? Sí, diputado Mesa tiene la palabra. Perdón, sí, presidente, creo que si bien es bueno que avancemos lo más rápido posible, también se nos viene la próxima semana la tramitación de la ley de presupuesto. Y muchos de nosotros muy probablemente estemos más con la mente puesta en la ley de presupuesto, sin pasar por alto lo importante que es este proyecto de ley. Quizás podríamos planear, una vez que termine la tramitación de la ley de presupuesto, ahí cerrar el plazo de indicaciones, que muy probablemente cercano a esos días podamos presentarla, y retomar, con el compromiso de retomar después la tramitación del proyecto. No sé si el resto de la comisión le parece acertado. Diputados, para que tomemos un acuerdo. Si es que tomamos la recomendación del diputado Mesa, ¿les parece el lunes 25 de noviembre? Y ahí ya estaría terminando presupuesto y nosotros retomaríamos el martes y continuamos con este proyecto de ley para avanzar y no atrasarlo tanto, ¿le parece? Se toma el acuerdo. 25 de noviembre queda estipulado para indicaciones. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias, diputados, por su asistencia y nos vemos la próxima semana.